Muy buenas tardes, mi nombre es Ignacio Larrazábal del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les queremos dar la bienvenida a este seminario virtual Efectos Económicos y Fiscales de la Pandemia, que ha sido organizado por el Centro de Políticas Públicas. Les comentamos que este seminario está siendo transmitido también por EMOL TV y desde mañana estarán las presentaciones de los expositores disponibles para ustedes en el sitio web políticaspublicas.uc.cl. Antes de comenzar, queremos entregarles algunas sugerencias para hacer mejor este encuentro. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara para hacer más viable la transmisión de las presentaciones. Y para hacer preguntas, queremos invitarlo a utilizar el chat que está en el menú inferior de la pantalla. Sugerimos utilizar la opción hacer preguntas a todos los panelistas y a todos los asistentes para que todos puedan leerlas. Al final del seminario vamos a tomar algunas de estas preguntas para hacérselas a los panelistas. Para una mejor visualización durante las presentaciones, ustedes pueden hacer clic en el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para que puedan ver simultáneamente la cara de la persona que presenta y el PowerPoint que están presentando. Así que muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes y les reitero, si es que hay alguna persona conocida de ustedes que está diciendo que no se han podido colgar al seminario a través de Zoom, esto se está transmitiendo simultáneamente por EMOL TV. Entonces, el foco de este seminario, como está puesto en el título del seminario, es efectos económicos y fiscales de la pandemia. Ya tuvimos un seminario previo sobre el componente de salud pública de la pandemia y posteriormente vamos a tener otro seminario sobre todas las medidas de compensación que el gobierno está implementando. Entonces, la primera presentación está a cargo de Sebastián Claro, que es profesor del Instituto de Economía. Sebastián es economista de la Universidad Católica, hizo su doctorado en economía en la Universidad de California en Los Ángeles, es especialista en economía internacional y fue consejero y vicepresidente del Banco Central. Sebastián, te escuchamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos por participar y al Centro de Políticas Públicas por la invitación a este seminario que, por cierto, es de todo interés para todos y en este formato novedoso. Tenemos poco tiempo, así que yo quisiera entrar rápidamente en materia. Perdón, tengo que compartir mi pantalla acá. Bien. Y yo quisiera hacer 3 puntos muy breves y puntuales en esta presentación. Lo primero es que estamos frente, y es casi de perogrullo lo que voy a decir, pero frente a un shock grande, de magnitud bien importante. Si este seminario lo hubiésemos tenido hace algunas pocas semanas, quizás hubiésemos estado todavía en una nebulosa más grande respecto de qué estamos hablando, de qué tamaño estamos hablando. Con el pasar de los días, creo que se ha ido acotando, en cierto medio, o más que acotando, clarificando cuáles son los efectos directos que esta cuarentena y su tratamiento está teniendo sobre las economías de los distintos países. Y yo lo resumo ahí de una manera bastante bruta y simple, de establecer que cada mes de cuarentena cuesta entre 1 y 1,5% de crecimiento anual. Ahora, el problema de lo que estamos viviendo es que estos son apagones que si son muy transitorios y duraran poco tiempo, entonces la economía podría fácilmente volver a recuperarse a la situación original. Pero el daño económico se amplifica endógenamente en la medida que este apagón es profundo y prolongado. Y por lo tanto creo que no solo tenemos que analizar lo que arriba se establece como los efectos directos, sino que como los efectos indirectos o de segunda vuelta de estos apagones o de estas cuarentenas. De esa manera es donde estamos evitando que el efecto se amplifique. Ahora, es ahí donde entran las respuestas de política pública, no tanto para evitar los impactos de las cuarentenas directos, sino para evitar estos efectos amplificadores. Y ahí obviamente que lo primero que resulta evaluar o discutir sobre la política fiscal y monetaria como las principales herramientas que se tienen para evitar que estos shocks transitorios generen efectos permanentes. Pero quiero terminar, llamémoslo así, aparte de hacer un pequeño análisis sobre algunos aspectos de estas políticas, enfatizar que la efectividad o sostenibilidad de estas políticas
van a depender inevitablemente de la duración y la focalización de las medidas restrictivas. En otras palabras, lo que quiero mencionar es que existe espacio en algunos países más, en otros países menos, para aplicar políticas fiscales y monetarias agresivas. Podemos discutir sobre su efectividad, pero de alguna manera, en la medida que esta cuestión de las cuarentenas se alargue en el tiempo y se profundice, entonces la efectividad de esas políticas va a ser menor. Y creo que es importante ir preparando el debate respecto de cómo compatibilizar medidas de protección de la salud con medidas que permitan una actividad económica algo normal. Y quiero terminar con un poco esa reflexión. Déjame partir por los impactos económicos directos. Yo creo que el caso más interesante, ¿por qué más interesante? Porque es donde partió la enfermedad y donde tenemos cierta historia mayor, es el caso de China. En el caso de China, lo que vemos, hay dos gráficos que son muy interesantes porque miden en un caso los pasajeros en promedio en los metros, en las líneas de metro de las 6 mayores líneas en China, y otro las transacciones inmobiliarias en China, a partir de el llamado año feriado, año nuevo chino, que en este caso fue a fines de enero, principios de febrero. Y lo que vemos es que todos los años hay una caída muy fuerte en actividad residencial, en venta residencial y en movimiento de pasajeros, como estos gráficos hay muchos más, que se recuperan rápidamente cuando termina este periodo de vacaciones de una semana. Lo que hemos visto en esta oportunidad es un mantenimiento en niveles extremadamente indirectas de actividad y de muchas otras. ¿Qué da cuenta esto? Básicamente de un mes bastante paralizado en China, hablemos de febrero, un segundo mes, estos son días los que está abajo, un segundo mes donde hay un creciente normalización, pero lenta, y ya a 70 o 75 días del inicio de estas cuarentenas, vemos que en el sector residencial hay mayor normalización, en el sector del movimiento de los pasajeros hay todavía un tercio menos de actividad de lo que hubiese habido en un año normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya sabemos que en China hasta ahora hemos estado en presencia de una paralización, en algunos casos muy profunda, posteriormente menos profunda de la actividad económica, y ya vamos conociendo poco a poco las consecuencias económicas de eso. ¿Y qué es lo que sabemos? Que estos 2 meses de paralización en el año a China le van a costar aproximadamente 2,5%. Esa barra de 2,5% en China, que observamos en este gráfico, que está tomado del último informe de política monetaria del Banco Central, establece cuál era la proyección, la diferencia entre proyección de crecimiento que existía en diciembre del año pasado para China y lo que existe hoy para China. Y esta caída en la última barra claramente da muestra de lo que el mercado básicamente espera sea el efecto directo sobre China. En mi opinión, estos 2,5% puede estar subestimado, creo que el efecto puede ser mayor, principalmente porque la recesión que está pegando al resto del mundo inevitablemente va a rebotar sobre China nuevamente. Y no es que China haya tenido 2 meses de cuarentena y después de vuelta a la normalidad, sino que la vuelta a la normalidad en algunos aspectos ha sido más rápida que otros, y todavía hay sectores importantes donde las restricciones a la actividad económica se mantienen vigentes. Ahora, grosso modo, si tomamos esta línea argumental de que cada mes le cuesta al país entre 1 punto y 1,5 puntos de crecimiento, y vemos qué es lo que pasa para los otros países, lo que vemos es que en el resto de las grandes zonas económicas del mundo, en Estados Unidos, menos 3,5, costaría la paralización aproximadamente de 3 meses de actividad en Estados Unidos. Europa está mucho más complicada, no solo porque ha sido el centro de la enfermedad, sino que porque sus espacios de política económica son más limitados por la existencia de moneda única y por la dificultad de hacer política fiscal. Y América Latina también, de acuerdo a las estimaciones, sufre una caída muy significativa en actividad, en parte porque los países emergentes han tenido una salida de capital muy importante y su espacio en promedio para hacer política fiscal es mucho más limitado. Estos son países más endeudados y por lo tanto resulta mucho más difícil hacer política fiscal en estos países. Grosso modo, entonces, el número en la cabeza es que el efecto directo de una paralización de un mes podría ser a nivel del PIB anual entre 1 y 1,5, y por lo tanto, cuando un continente en estos gráficos cae 4,5, uno podría establecer que es una paralización semicompleta de 3 meses. Ahora, ¿qué podemos esperar para Chile?
Vamos a hacer dos comparaciones, una comparación que me parece interesante con otros episodios en nuestra historia reciente. Estos son episodios en los últimos 10 años, donde hubo complicaciones económicas, en algunos casos por consecuencias de shock puntuales, otros por consecuencias un poco más macroeconómicas. En ese gráfico hay tres líneas centradas en el momento cero, que es el mes donde se producen estos tres shocks. La línea azul muestra cómo fue la línea azul más oscura, cómo fue la trayectoria de la economía chilena con posterioridad a septiembre del 2008, que es cuando quiebra Lehman Brothers en la crisis financiera. La línea azul intermedia muestra cuál es la trayectoria del IMASEC o de la actividad económica en Chile en los meses posteriores a octubre del año pasado, cuando el estallido social y los episodios de violencia esencialmente paran la actividad económica por cerca de un mes. La línea celeste muestra lo que fue el terremoto de febrero del año 2010, y por lo tanto se observa ahí en el mes siguiente del terremoto una caída muy fuerte en actividad, que luego se recupera rápidamente y sigue su tendencia al alza. Estos son tres benchmarks, si ustedes quieren, o puntos de comparación respecto de episodios en los cuales Chile ha tenido una recesión, como fue en septiembre del 2008, o ha tenido eventos discretos de paralización. En el caso de terremoto podríamos argumentar unos 10 o 15 días en marzo del año 2010, y en octubre del 2019, toda la segunda parte de los últimos 10 días de octubre y posiblemente la primera mitad de noviembre. Simplemente como comparación respecto de cuáles son los efectos de estas paralizaciones. Cuando uno hace una pequeña proyección respecto de cuál es el escenario actual que podríamos estar viviendo en Chile, tenemos una línea roja. La línea roja hace el mismo, una proyección, la proyección es mía, no tiene por qué darse mes a mes, pero básicamente esa proyección es con una caída de 2% del PIB este año respecto al 2019, que es grosso modo lo que se maneja por parte de los analistas y el mismo Banco Central. Ahora, como yo mencionaba, esta caída de 3 puntos, en el entendido que Chile iba a crecer 1 punto sin coronavirus, va a caer 2 puntos por lo menos con coronavirus. Esta caída, grosso modo, equivale nuevamente a lo que fue la experiencia en el terremoto después del 18 de octubre, si suponemos que la economía se semi-paraliza durante 2 o 3 meses. Ahora, el problema que se produce acá es que un apagón de un día, un terremoto de una semana, un terremoto fuerte que paraliza la economía una semana, rápidamente es capaz de la economía volverse a parar y andar a una velocidad similar a la que había antes. En esta ocasión, cuando la paralización es más larga, entonces se empiezan a producir efectos permanentes, que son muy simples de explicar. En la educación de los hijos lo vemos todos los días, lo que puede significar 3, 4, 5 meses con un sistema educativo deteriorado o funcionando a media máquina. Pero también lo vemos en términos de empleo. La pérdida de empleo no es fácil de recuperar, la pérdida de capital humano eventualmente que se pierde cuando se quiebra la relación laboral también puede tener efectos permanentes. La quiebra de empresas también tiene efectos permanentes por el valor que generan las empresas sobre los acreedores, etc. Y por lo tanto, las políticas económicas tenemos que entenderlas como tratando de evitar que estos efectos permanentes sean lo más grandes posible. Y acá obviamente que yo diría, y posiblemente concordemos con los otros panelistas, y es lo que se ha discutido, que hay 3 grandes espacios de política económica sin entrar en demasiado detalle. Uno, una política fiscal para proveer ingresos a grupos pobres que en las circunstancias actuales no pueden trabajar y no pueden generar ingresos. Acá evidentemente que hay una necesidad muy importante y es de magnitud importante. Segundo, una política monetaria para aliviar los costos de financiamiento y proveer liquidez. Y tercero, una política fiscal, también vuelvo a la política fiscal, pero acá en otra dimensión de la política fiscal, que es proveer algún tipo de seguro que compense el mayor riesgo. ¿A qué me refiero con eso? Y quiero profundizar un poquitito en este punto porque me parece que... Perdón, Sebastián, llevas 11 minutos, gracias. Sí, está en la discusión actual, está en la discusión que hoy se da en la mañana, en el paquete de medidas que anunció el presidente de la República, en conjunto con el Banco Central, la Comisión del Mercado Financiero y el Ministro de Hacienda. Que es que, aunque el Banco Central baje su tasa de interés, las tasas a las cuales se endeuda el gobierno chileno, que aunque siguen siendo bajas en términos históricos, han subido significativamente respecto a lo que eran en septiembre del año 2019. ¿Por qué? Porque hoy día la economía tiene más riesgo. Lo tuvo a partir de octubre, pero lo sigue teniendo a propósito del COVID. Y lo que se observa en el gráfico de la derecha, esto que se llama evolución de spreads, lo que muestra es que
estamos en una situación de mucho más riesgo, mucha más incertidumbre, y por lo tanto, los sujetos de crédito, en este caso las empresas, resulta más caro pedir prestado simplemente porque el riesgo es muy grande. Lo que puede hacer la política monetaria de alguna manera de disminuir las tasas de interés permite o alivia el costo de fondo en el sistema financiero y la posibilidad de prestar a menores tasas, pero el problema es que al mismo tiempo se produce un shock de financiamiento porque el riesgo es muy grande. Y como este es un problema que es sistémico, no es idiosincrático, o sea, no es específico a un sector, a una empresa, sino que se da en toda la economía, y me atrevo a decir en todo el mundo, entonces existe un rol importante del gobierno para otorgar garantías y de alguna manera compensar o compartir el riesgo de manera de proveer el crédito en mejores condiciones a las empresas. Creo que lo que se está haciendo apunta en esa dirección y es muy necesario en un contexto donde el riesgo es muy grande y agresivo a nivel de toda la economía. Ahora, la economía chilena tiene fortalezas. Una de esas es su posición fiscal. Y creo que 3 puntos yo muy breves quisiera hacer acá. Uno es que hay capacidad fiscal y hay que usarla. Y posiblemente hay que usarla en su máxima expresión, porque lo que estamos viendo es una caída muy fuerte en actividad y los problemas que están mencionando son muy grandes. Lo segundo es reconocer que si hay espacio fiscal es porque se ha sido conservador en el pasado, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta para cuando termine este evento de coronavirus respecto a las discusiones de gasto y espacio fiscal que vengan hacia adelante. Ahora, hay un tercer punto que yo quiero tener en cuenta y que dice relación con que inevitablemente, y con esto termino, Ignacio, va a surgir en las próximas semanas con fuerza un debate de que a medida que vaya pasando el tiempo y el virus no desaparezca, vamos a tener que encontrar un equilibrio entre el imperioso cuidado de la salud de las personas y también la imperiosa necesidad de generar ingresos. Quiero representar esta tensión, llamémoslo así, en el caso de Suecia y Noruega. Noruega es un país que ha tenido restricciones a las libertades y cuarentenas mucho más fuertes de lo que ha hecho Suecia. Y como consecuencia de eso, vemos en el gráfico a la izquierda, el impacto sobre la salud, en este caso sobre la cantidad de muertos en Noruega, ha sido significativamente menor que en Suecia. La contracara de esta situación es que cuando vemos las peticiones de seguro de desempleo en Suecia y Noruega, vemos que la situación de empleo se ha deteriorado mucho más significativamente en Noruega que en Suecia. Ahora, yo quiero ser muy cuidadoso en este debate porque creo que alguien podría de manera muy simplista y casi inocente decir acá hay una gruesa tensión entre vida y salud. Yo quisiera tomar un camino un poquito distinto a propósito de esta figura, que yo creo que es interesante. Si este shock dura 1 o 2 meses, a lo mejor la política fiscal, la política monetaria, etcétera, van a ser capaces de compensar y minimizar o mitigar los efectos permanentes de este shock. Si el virus, en cambio, sigue su curso, entonces a mí personalmente me parece muy difícil mantener cuarentenas muy generalizadas, porque eso va a tener un costo muy grande y la política fiscal y la política monetaria no van a ser efectivas para efectos de compensar ese tremendo shock. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender de las experiencias de estos países para calibrar de mejor manera y compatibilizar el cuidado de los grupos más riesgosos en salud con la necesidad económica de muchas familias. Esta no es una cuestión de fríos números, yo lo dije en una entrevista hace 2 semanas, sino que de la realidad económica y del pan de cada familia. Y por lo tanto creo que este tema es particularmente relevante y se va a hacer particularmente relevante en las próximas semanas. Llego hasta aquí, gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Les recuerdo a todas las personas que se han integrado, tenemos casi 500 personas en este minuto, están todos con los micrófonos apagados, esto es parte de la definición del formato Zoom para seminarios, y las preguntas ustedes las pueden hacer por el chat, ya hemos recibido varias preguntas. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a Rodrigo Valdés, que él es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, él cursó su doctorado en Economía en el MIT en Estados Unidos y es ingeniero comercial, economista de la Universidad de Chile y fue ministro de Hacienda de Chile. Don Rodrigo, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Buenas tardes a todos, a todas. Si me ponen un sí en el chat para saber que me están escuchando, me ayudaría mucho. Perfecto, gracias. Son muchos sí. Bueno, lo que yo quiero hacer en esta presentación es relativamente simple.
es discutir básicamente 4 preguntas y 4 respuestas tentativas. Lo primero, ya Sebastián Claro mencionó, es que tenemos un problema que es bastante profundo, no es un problema trivial, por varias consideraciones, pero el mundo está sufriendo un shock bien único. En segundo lugar, quiero discutir brevemente por qué hay que intervenir, por qué existe la necesidad de que el Estado haga algo. Y básicamente es porque hay varias dimensiones de lo que nos está pasando en que el mercado no entrega una solución óptima, sino que hay que hacer cosas que van más allá del mercado. En tercer lugar, creo que hay una pregunta muy válida, que es cuán agresivo ser en la reacción ahora fiscal, monetaria. Básicamente, como Ignacio lo puso cuando nos invitó a esta charla, es cuánto se puede aplanar la curva de la recesión. Y la respuesta tentativa es que no tanto hoy, necesita una respuesta con foco, pero la verdad es que hoy día se juega mucho del futuro al mismo tiempo. Y en cuarto lugar, quiero hacer una breve comparación de qué está haciendo el mundo y qué estamos haciendo nosotros. Y la conclusión es bien simple, la región está haciendo menos que Chile, el mundo desarrollado está haciendo más que Chile, especialmente en gastos y en el caso de facultades para el Estado. Entonces, voy a ir a través de estos 4 puntos en los siguientes minutos. Voy a partir por la profundidad del problema. Ya tenemos datos, como mostraba Sebastián, de China, y la verdad es que lo que se observa de China es un rebote relativamente rápido de lo que había pasado el mes previo. Vamos a ver si se sostiene ese rebote, pero quizás la cosa más importante de ver de China, y que se está empezando a ver en otros países, es que este shock es muy distinto a las recesiones habituales. Las recesiones habituales básicamente involucran al sector manufacturero, a veces al sector construcción, pero el sector servicios en general no se ve tocado. Si se fijan en el gráfico de la derecha, donde hay un indicador del sector servicios de China, el sector servicios apenas se movió en la recesión del 2009 y hoy día cayó fundamentalmente más, incluso más que el sector de manufactura, y no se ha rebotado completamente, sigue bajo lo normal. Entonces, se da una situación bien particular acá en que muchos otros sectores que lo típico están involucrados, además de ser un shock que es al mismo tiempo en muchos países, lo cual también enreda las cosas. De hecho, el mejor indicador que hay, que es una composición del PIB mundial, ya muestra que vamos a tener en marzo, tenemos la economía mundial en recesión, sin duda, y en una profundidad similar a la profundidad que tuvo el año 2009. Pero eso solo con los datos de marzo. Probablemente durante abril vamos a tener una profundidad algo mayor. Yo creo que ya todos estamos esperando que esta recesión sea más profunda, no necesariamente más larga que la recesión que tuvimos en el 2008-2009. ¿Por qué intervenir? Esta es la segunda gran pregunta. Porque aquí uno podría decir, bueno, ¿por qué hay que meterse con los bancos, hacer tantas cosas? La verdad es que lo que sucede es que el equilibrio de mercado, el equilibrio en que las decisiones individuales es lo único que importa, es lo típico que tenemos en todas las economías. Es como funciona una economía de mercado. Pero en un momento como este, la verdad es que no es óptimo por distintas razones. La principal es que las acciones individuales tienen efectos en otros que habitualmente no existen. Déjenme dar el primer ejemplo, es el caso del distanciamiento social. La verdad es que cada uno de nosotros debiera tomar en cuenta la posibilidad de enfermarse y distanciarse. Sin embargo, como cada uno no internaliza completamente el beneficio de todos de alejarse, lo hace en un porcentaje menor que el óptimo. Y el Estado tiene que coordinar, tiene que obligarnos vía cuarentena, vía distintos mecanismos, a tener este distanciamiento social. Con los bancos, por ejemplo, pasa una cosa similar. Cada banco puede actuar muy racionalmente, pero no va a internalizar la reducción de riesgo sistémico, macroeconómico, que va a provocar sus acciones. Y por lo tanto, además del problema de reducir el aumento de riesgo que mencionaba Sebastián, hay que hacer una coordinación desde el punto de vista de que el equilibrio sin esta coordinación es menos crédito del óptimo, menos refinanciamiento que el óptimo. Y por último, hay una razón para intervenir en términos de dar dinero a mucha gente, y es que tenemos muchas personas que viven al día a día y le estamos pidiendo que dejen de trabajar. Y eso requiere, por muchas razones, ser compensadas. Una básica
es que la estamos obligando a hacer esto por el bien común. No es que la gente quiera dejar de trabajar. Y por lo tanto, creo que corresponde completamente que el Estado haga cierta compensación. Y también hay razones muy prácticas para que las cuarentenas funcionen, para que no hayan problemas posteriores graves que podría haber de revueltas. Es necesario mirar con mucho cuidado esto. Los anuncios de hoy día del gobierno son un paso adelante muy relevante en dos de estos temas. No sé si van a ser suficientes, pero han abierto una puerta que hasta ahora no se abría y que voy a comentar en un minuto. Bueno, ¿cuán expansivo ser? Y aquí quiero mencionar primero que la verdad es que hay dos fases bien distintas en la etapa de este ciclo. Hay una parte que es porque la acción estatal prohíbe trabajar básicamente, es que hay una caída de actividad que es imposible de deshacer, imposible de compensar. Aunque quisiéramos, la salud manda, si se quiere. Pero hay una fase posterior, que es ya de recuperación del ciclo, que va a depender crucialmente de lo que hagamos hoy en algunas dimensiones y también de lo que hagamos mañana. El ser expansivo tiene que ver mucho más con lo que hagamos mañana, no lo que estamos haciendo hoy, pero también importa lo que hagamos hoy. Puesto en manera gráfica, fíjense acá que hay dos líneas y dos en el tiempo. Está el nivel de producción graficado acá, teóricamente, y durante el periodo de cuarentenas claramente vamos a tener menor actividad. Pero si se fijan en estas dos líneas que están acá, una está hecha en una solución sin intervenciones y otra, la azul, con intervenciones. Probablemente podamos hacer poco para diferenciar la caída hoy día, pero la salida de la recesión, cuán corta es, y especialmente si podemos llegar a un nivel de producción mayor, más normal en algunos trimestres, va a depender de algunas cosas claves. Una, que las empresas sobrevivan. Si las empresas no sobreviven esto, quiebran básicamente, vamos a tener una recuperación más lenta y nos va a costar mucho retomar los niveles de producción previa. Por lo tanto, se necesita acción ahí hoy día. Segundo, los trabajadores necesitamos que dejen de trabajar, por las razones que mencionaba antes, pero hay que cuidar el vínculo empresa-trabajador para que puedan volver a su trabajo después. Y por último, tiene que haber un apoyo más grande, si se quiere, solo en el periodo de normalización. Hoy día no tiene mucho sentido porque, de nuevo, no hay producción que se pueda empujar. Entonces, se puede aplanar en la curva de recesión, sobre todo la salida se puede hacer más rápida, pero en el corto plazo, lamentablemente, esto vamos a tener que vivir con un resultado más bien negativo. Cuarto punto, ¿qué está haciendo el mundo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Este es un gráfico que muestra con una aproximación muy gruesa lo que yo leo están haciendo distintos países en el mundo. Cada barra es el tamaño de la reacción fiscal. Cada barra tiene una parte azul y una parte naranja. La parte azul es el gasto efectivo que está planeando cada país. La parte naranja son pseudo gastos, llamémoslo. Son créditos, son postergaciones, son cosas que vamos a ver todavía si se materializan, tienen una contabilidad distinta. Y lo que uno ve rápidamente acá, y que es algo que Sebastián mencionó, es que nosotros tenemos una reacción mucho más grande que la de la región. Y eso es gracias a que tenemos poca deuda, que nuestra tasa de interés es baja, y por lo tanto podemos hacer una expansión. Hay países que no tienen cómo financiar esto. En segundo lugar, cuando uno se compara con el mundo desarrollado, y aquí está Canadá, Australia y Estados Unidos, claro, nosotros podemos hacer algo un poco más bajo. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos las espaldas de ellos. Entonces estamos a medio camino. Creo que la dimensionalidad de los anuncios de hoy día, con un poco más, creo que serían correctas. Esto es, Sebastián pregunta una muy buena pregunta, este es el porcentaje del PIB de cada país. Esa es la dimensionalidad de cada una de estas reacciones. De nuevo, son muy aproximadas, es lo que yo leo de una base de datos que está actualizada el 1 de abril. Puede haber países que hayan anunciado más cosas, como Chile, que hoy día anunció y pasó de Chile 1 a Chile 2, con un aumento de gasto y con un aumento bastante importante también en lo que se usa de plata para nuevos créditos y garantías. ¿Cuánto hacer? Bueno, tenemos que considerar el punto de partida. Tenemos un déficit fiscal relativamente alto, de 4 o 5% del PIB sin esta crisis, en parte por la crisis de octubre pasado, en parte por otras razones. Ya partimos con un déficit, pero tenemos una deuda moderada. ¿Cuál sería un déficit tolerable este año?
muy difícil saber con certeza. Nadie sabe de esto. Pero fíjense una cosa, primero, porque el PIB va a crecer, va a caer, vamos a tener un déficit inmediatamente mayor que el que esperábamos, porque los ingresos fiscales van a caer, porque la producción va a ser menor. Contra eso hay reasignaciones, pero la verdad es que si uno va sumando, restando, la verdad es que sumar más de 5 puntos porcentuales del PIB en gastos podría llevarnos a un nivel de déficit que pueda ser más complejo. Con todo, las condiciones de financiamiento son muy buenas para el fisco hoy día. El fisco se endeuda a 10 años a una tasa de UF más 0,5%. Tiene muchos fondos soberanos. Estoy seguro que Macarena después va a hablar de estas cosas. Y tiene muchos otros activos también que podría utilizar. Entonces, creo que siendo cuidadoso con el déficit, hoy día tenemos las condiciones para tener un déficit sustancialmente mayor que planeábamos tener este año. ¿Debe ser de 2 dígitos? Yo creo que no. Yo creo que ese es un nivel que yo creo que no sería bueno cruzar. Llevas 10 Por minutos último, ahí. perfecto, mi última lámina tiene que ver con qué es urgente hacer y qué no es urgente hacer. No es urgente pensar en financiamiento indirecto del Banco Central al fisco a través del mercado secundario, y menos cosas más radicales como el dinero del helicóptero y estas cosas que están saliendo. Como les decía, el financiamiento del fisco de Chile está disponible. Ese financiamiento cuesta plata, va a haber que pagarlo después, pero no es eso el punto de tope. El otro tema urgente, sí, es algo muy relacionado a lo que hoy día anunció el gobierno. Es tener garantías y liquidez para que fluya el crédito, bancario y no bancario. Hasta ahora la CMF, el regulador bancario, había hecho algunas cosas, pero es muy importante anunciar las garantías que se anunciaron hoy día y liquidez por parte del Banco Central para acompañar esas garantías. Creo que ahora lo urgente no es el anuncio, hoy día se hizo, es implementar esto. No pueden pasar demasiados días sin que esto esté funcionando. Y lo segundo es que funcione rápido. Entonces, más que una discusión muy precisa de que falta esto, sobre esto otro, me faltaron las pymes acá, creo que lo importante es avanzar y avanzar luego. Sería un riesgo muy grande que esto se nos tranque sin el proceso de implementación. Segundo, es muy urgente llegar con bonos mayores y más masivos a la gente que no puede trabajar, especialmente los no asalariados que no tienen acceso al mecanismo de seguro de cesantía. Esto hoy día se anunció, raya para la suma, pasamos de 170 millones de dólares comprometidos para este mundo a 2.000 millones de dólares. Ese es un aumento muy sustancial, no está claro los mecanismos, yo espero que no nos enredemos en los mecanismos, el fisco tendrá que diseñarlos, creo que esto hay que hacerlo de nuevo luego. Y por último, quiero hacer una breve reflexión con lo siguiente. Yo lo que veo en el mundo es que los países desarrollados no mandan semana por medio un nuevo proyecto de este tema al Congreso, sino que se hace un acuerdo más exhaustivo de facultades. Esto, por ejemplo, va a suceder con empresas grandes que todavía no tenemos el mecanismo de resolución para ellas. Creo que hay que avanzar más en paquetes más grandes en que le demos más facultades al Ejecutivo y que controlemos al Ejecutivo ex post, pero no hacer un diseño preciso ex ante, porque eso lamentablemente arriesga a que lleguemos tarde. Vaya para suma, estamos haciendo bastante, quedan algunas cosas por hacer. Creo que lo que más urge acá es avanzar más rápido, más que en el tamaño y extensión de los paquetes fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Le vamos a dar la palabra ahora a Macarena García. Macarena es economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo y también es académica del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Macarena es economista, estudió en la Universidad Católica tanto su pregrado en economía como su magíster. Macarena, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Vamos a subir la presentación para comenzar. Perdón, tengo un detalle que no sé por qué no puedo subir la presentación. Ahí, ya. Ahí sí, perdón. Ahí bueno, ahí la ven bien.
¿O la ven partida? Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Perfecto, ya. Bueno, a ver, mi presentación, y por lo que estoy viendo con los otros panelistas, es que son bastante complementarias con respecto a las otras dos, hay bastantes puntos que nos vamos a topar, así que bastante bueno porque estamos bien alineados al parecer en lo que pensamos. Yo me voy a centrar más en los efectos fiscales, pero, a ver, mi gran mensaje que yo quiero dar hoy día es que hay dos grandes desafíos que se están viendo hoy día en la política fiscal. Uno es ahora, lo que está pasando con la crisis, qué vamos a hacer ahora, que vamos a comentar algunas cosas, pero también, ojo, porque después de que termine toda esta situación, las cuentas fiscales van a quedar comprometidas, por lo tanto también hay que ver qué vamos a hacer una vez que se supere la crisis, siempre pensando que en el futuro puede venir otra crisis. A ver, aquí hay un tema, hoy día, respecto de cuál es el impacto que está teniendo las cuentas fiscales, son varios, y por varios motivos. Uno, como comentó Rodrigo, vamos a tener menores ingresos porque hay menor actividad económica. Eso en general no se toma muy en cuenta en la discusión, pero claramente es un impacto importante, la caída del cobre, la caída de la actividad. Eso ya le está restando, le está impactando por lo menos en 2 puntos del PIB al déficit fiscal. También va a tener menores ingresos producto de las medidas, y eso en general, porque está atrasando pago de impuestos, porque está disminuyendo algunos impuestos, eso en general tampoco se toma mucho en la discusión, porque solamente se analizan los gastos, pero los ingresos obviamente también son recursos financieros que van a estar en la economía. Eso también tiene un impacto importante en torno a un punto del PIB. Por otro lado están los mayores gastos. Aquí, en esto que estoy viendo acá, no están incluidas las medidas que se analizaron hoy día. Están solamente las medidas anteriores de los 11.750 millones de dólares. Y ahí también había mayores gastos, en torno a un 0,8% del PIB. Y también había otro tipo de anuncios, como por ejemplo la capitalización del Banco Central, del Banco Estado, perdón, otro tipo de movimientos que en general no se consideran gastos propiamente tal, son movimientos bajo la línea, pero que al final del día son opción, entra liquidez al sistema porque son créditos que de alguna forma o el Banco Estado o otras entidades pueden prestar a los privados. Entonces son recursos adicionales y en general tampoco están metidos en la discusión. La discusión está muy centrada en solamente los gastos efectivos, pero resulta que al final del día los recursos que el sector público está metiendo a la economía son importantes. No estoy diciendo que son los únicos que tiene que haber, probablemente van a tener que haber más y varios más a medida que esto avanza. O sea, no hay ninguna duda que la política fiscal tiene que ser contracíclica, tiene que dar más recursos a la economía, eso no hay ninguna duda, pero insisto, a través de mayores gastos, a través de menores ingresos, postergando por ejemplo el pago del IVA, cosas de ese estilo, el PPM, pero también con movimientos bajo la línea para otorgar financiamiento al sector financiero, ¿ya? Ahora, pero aquí hay que tener en cuenta un tema, y es que los recursos públicos tenemos que tener claros que son finitos, y el otro problema que tenemos es que obviamente la duración de la crisis es bastante incierta. Entonces hoy día hay cierta discusión en el fondo de gastarnos mucha parte de los recursos ahora, pero el problema es que no sabemos hasta cuándo va a durar la crisis y cómo va a ir afectando de a poco. Por lo tanto, no podemos gastarnos todas las balas ahora porque no sabemos bien qué va a pasar en el tiempo. ¿Ya? O sea, las decisiones no es cuánto solamente, sino que también cuándo y también en qué herramienta. ¿Ya? Algo más de claridad ha habido en los últimos días. Ahora, otro tema importante también es que probablemente gran parte de esta crisis es transitoria. No digo que toda, obviamente van a haber elementos que son más estructurales que van a quedar dentro, pero por lo tanto hay que considerar que las medidas también tienen que tratar de ser transitorias, la mayoría de ellas, y no que después queden metidas dentro del sistema. Chile, como bien se comentó anteriormente, cuenta con financiamiento hoy día. Tiene activos por 12.000 millones de dólares aproximadamente en el FES, que los puede sacar. Tiene acceso a la deuda a una tasa sumamente baja, igual que los países desarrollados prácticamente. Y hoy día tiene una deuda de 28% del PIB, que ya vamos a ver que en un contexto internacional es bastante baja. Ahora, aquí uno podría pensar qué va a pasar con las reasignaciones, porque se habla mucho de los activos que se tienen, la deuda que se va a pedir, pero ¿y qué pasa con las reasignaciones? Es importantísimo avanzar con las reasignaciones de los gastos. Eso en general cuesta, hay gasto, hay mucha grasa dentro del Estado, y este sería un muy buen momento, y esa debe ser bastante importante, sería un buen momento entonces para tratar de recortarla. O sea, nosotros tenemos un privilegio, claramente, porque tenemos recursos, pero ojo, estos privilegios, como bien comentaron anteriormente, es por una responsabilidad fiscal que hubo por varios años, ¿ya? Se generó bastante ahorro en tiempos de bonanza para poder usarlos en periodos más favorables.
pero ojo, porque así como hubo buenos periodos en que se ahorró bastante, vamos a llevar ya entre 11 y 12 años en que vamos a tener déficit prácticamente permanente, ininterrumpido. Algunos años un poquito de superávit, pero en general son casi 12 años de déficit ininterrumpido, lo que ya llevamos. No hemos hablado todavía de lo que viene. Y eso ya nos ha reducido parte de lo activo. Nosotros llegamos a tener $20.000 en el FES de activos. Llegamos a tener una deuda de 3,8% del PIB, o sea, bastante baja. Entonces ya hemos quemado un poco las naves desde los últimos 10 o 12 años que llevamos de estos déficits. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Hay que tener claro que una vez que termine esta crisis, la situación fiscal va a estar muy deteriorada. Mucho más. Todavía no sabemos cuánto, porque obviamente los paquetes y los anuncios no han terminado y tiene que haber más anuncios, obviamente. Pero no tengo claridad que otra crisis de este estilo, con las cuentas como van a quedar, no las van a poder sostener. Esos son básicamente mis grandes ideas. Aquí hay algunos gráficos, en el fondo, para tratar de dar más contexto a lo que yo les comenté. Aquí está la situación fiscal, aquí están los distintos balances, efectivo y estructural. El estructural sí, no lo vamos a ver ahora en particular, pero sí el efectivo, que es ingreso menos gasto, que son las barras negras. Y lo que uno puede ver es que al principio, cuando partió la regla de balance estructural, el área que está en azul, efectivamente tuvimos unos superávit enormes que se fueron acumulando y ahorrando. Eso terminó en torno al 2007. Después, independiente de los motivos que haya habido, porque hubo crisis, porque no hubo crisis, independiente de los motivos que hubo, pero desde el 2008 en adelante no hemos podido prácticamente tener ningún año con superávit. Y de ahí ya llevamos todos los años que les comenté de déficit, quemando los activos y quemando los pasivos también. Y cuando uno ve hacia adelante, que es las barras, la parte que está media roja, uno puede ver que hacia adelante, hasta el 2024, todavía seguimos esperando déficit importante. Las barras son los anuncios que hizo el fisco en enero, a principios de este año. O sea, aquí no está considerado los últimos anuncios de los 11.700 millones de dólares, porque eso se hizo solamente, ese 4,5 de déficit, por ejemplo, para el 2020, está considerando solamente lo que pasó con la crisis social. Ahora, de acuerdo a cálculos propios, el déficit de este año, incluyendo los 11.700, las medidas de hoy día todavía no están incluidas, ya estaríamos con un déficit en torno a 8% del PIB. Por lo tanto, de ahí hacia adelante habría una reducción, pero obviamente no sabemos la velocidad de esa reducción, si es que es el 8% con el que nos vamos a terminar quedando. En este gráfico, aquí hay dos gráficos, el de la izquierda muestra cómo están los activos de Chile, del fisco, ¿ya? Obviamente estos son elevados, hubo una importante acumulación, pero los que más podemos disponer de ellos son las barras rojas, que es lo que está en el famoso FES, Fondo de Estabilización Económica y Social. Y efectivamente llegó un máximo de $20.000, pero ya nos comimos la mitad en una crisis, pero no hemos sido capaces de volver a reponer ese activo. Y por el lado de la deuda, vemos claramente que nosotros llegamos cerca del 2007 a tener una deuda. La deuda es la barra verde clarita, esa es la que importa por ahora. La deuda llegó a ser menos de 4% del PIB en el 2007, y después de todo este comportamiento que hemos tenido en el tiempo en las cuentas fiscales, hoy día llevamos con una deuda que va en 28% del PIB, y la misma autoridad proyecta que se va a acercar en torno al 40%. Aquí no está considerado, insisto, el paquete fiscal todavía, pero obviamente va a superarse, y las perspectivas son que no se va a estabilizar solamente en 40, sino que incluso va a superar ese número. Ahora, claro, uno dice, ¿cómo nos comparamos con el resto del mundo? En este gráfico es bien interesante, porque aquí lo que uno ve es, en el eje horizontal, está la clasificación de riesgo que Moody's tiene, que van de AAA hasta C, que, o sea, de más, menos riesgoso, que es la parte más de la izquierda, hasta a clasificaciones más riesgosas, que es hacia la derecha. Y la altura, esas áreas amarillas, muestran los países que hay en esas clasificaciones y qué deuda de gobierno tiene como porcentaje a PIB. Entonces, está entre el máximo y el mínimo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver, nosotros somos el punto rojo, que nosotros tenemos hoy día, Moody's nos ha dado la clasificación a 1, nos bajó la clasificación, y en el contexto internacional, en que nosotros hoy día tenemos un 28% de deuda, efectivamente estamos en el límite inferior, somos de los menores países que tienen deuda dentro de esa clasificación, y hay otros países que tienen mucho más. O sea, en el contexto internacional es cierto que tenemos una deuda muy baja. Pero con todo esto, y a pesar de todo esto, las clasificadoras de riesgo nos bajaron
nos bajaron la clasificación. Aquí lo que se ve es, mientras más alta la línea, mejor es la clasificación de riesgo, se nos consideran menos riesgosas, y mientras más baja la línea, nos consideran más riesgosas las clasificadoras de riesgo. Y en el eje están los años. Como vemos, las 3 principales clasificadoras de riesgo fueron aumentando la clasificación, o sea, nos fueron percibiendo menos riesgosos permanentemente y sucesivamente, pero hasta el año 2016, donde de ahí en adelante nos fueron bajando las tres clasificadoras, nos fueron bajando la clasificación, a pesar de estar bien ubicados en este contexto internacional. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos bajaron la clasificación? En parte, podemos mencionar, porque ya llevamos varios años de déficit fiscal y no se veía una recuperación clara. Cada vez la autoridad anunciaba que iba a tratar de reducir el déficit, cosa que prácticamente nunca se pudo hacer, como ustedes vieron en el gráfico anterior. Pero además empezó a pasar otra cosa. No era solamente la coyuntura de estos años de déficit que empezaron a echar a perder nuestras cuentas fiscales y nuestra situación fiscal, sino que cuando empezamos a mirar qué es lo que venía hacia adelante, empezamos a encontrarnos con que la situación tampoco estaba muy bien. Y eso era lo que empezaron a percibir las clasificadoras de riesgo. Aquí lo que ustedes pueden ver, que parece un enredo, pero no es tan enredado. Aquí lo que ustedes ven son todas las proyecciones de crecimiento del PIB tendencial que hizo, ustedes saben que en Hacienda todos los años un comité consultivo estima el PIB tendencial de la economía para usarlo en el presupuesto del año siguiente. Entonces aquí están todas las proyecciones. Entonces, por ejemplo, está la línea del 2012, que proyecta cómo iba a ser el crecimiento del PIB hasta el 2018. En torno al 2018 termina la línea que se proyectó en el 2012. Después está la línea que se proyectó en el 2013, que es un poco más baja la del 2012. Y así sucesivamente vamos viendo que la línea, desde el 2012 en adelante, cada nueva proyección de cómo íbamos a estar nosotros hacia adelante es más baja. Partimos en el 2012 pensando que íbamos a crecer en torno al 5% en el mediano plazo y terminamos en el 2019 con un crecimiento, con suerte, cercano al 3%. Y esa es nuestra perspectiva hoy día, un crecimiento en torno al 3% en el mediano plazo. Y eso es lo que están percibiendo también las clasificadoras. No solamente la situación actual, no solamente el coronavirus probablemente, sino que hacia adelante tampoco se ve un PIB creciendo mucho. ¿Y cuál es el problema de un PIB que no crezca mucho? Que los ingresos del gobierno tampoco van a crecer. Y es aquí donde hay una alarma importante de lo que viene hacia adelante. Y aquí cierro. Por lo tanto, sí, como yo les comentaba, entonces, preocupa obviamente la situación actual, pero que obviamente hay que hacer una política contracíclica, en eso no hay ninguna duda, pero también tenemos que preocuparnos de lo que viene hacia adelante, porque tenemos que volver a construir el seguro que teníamos antes, porque ya ahora lo vamos a gastar, y lo vamos a seguir gastando en futuros anuncios, pero no va a quedar mucho después de eso. Ahora el problema es que, como esto va a traspasar varios gobiernos, como bien decía Rodrigo también, necesitamos que haya acuerdos y compromisos más transversales, porque si no esto no va a funcionar en el mediano plazo, van a ser solamente acuerdos de muy corto plazo. Eso, y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias Macarena y Rodrigo y Sebastián por las presentaciones muy completas. Tenemos un montón de preguntas, vamos a intentar responderlas, y también lo que habíamos acordado con los panelistas es dar un par de minutos al final. Queremos terminar puntuales a las 6 de la tarde. Vamos a darle también un par de minutos a los panelistas para que opinen entrecruzadamente entre ustedes. Entonces, una de las preguntas más obvia es la referida a la magnitud de la intervención del Estado. Si es un 4% del PIB, si es un 6%, Rodrigo mostraba ahí cómo la magnitud de la intervención del Estado en Canadá y otros países desarrollados es bastante más grande. Entonces, ¿cuál es el límite? Tú te arriesgabas, Rodrigo, a decir no puede ser más de 10% del PIB, me parece que es, o sea, es esa la medición. Entonces, ¿cuál es el umbral? Como que todos dijésemos, como que todos quisiésemos un mayor apoyo del Estado, y cuál es el costo de oportunidad, que es un poco lo que insinuaba Macarena. ¿Por qué no nos podemos endeudar más en este minuto cuando las necesidades son inmensas? Esto para Rodrigo, Sebastián y Macarena. Respuestas cortas, si es que pueden. Parto yo, si quieren. Bien, yo creo que es muy peligroso poner un umbral muy claro. Y si algo, creo que no
no tomen ese 10% que yo dije como un límite total. Los límites siempre además son como imanes. Hay que ir viendo cuánto dura esto. Por suerte tenemos capacidad, pero no podemos jugar con fuego, en el sentido de un déficit muy grande implica en el futuro tener que pagarlo, y en segundo lugar podrían tener problemas para nuestras tasas de interés, nuestra clasificación, etc. Sí me gustaría, sin embargo, aprovechar esto para ver cómo esto interactúa con la agenda social y el nuevo contrato social respecto del tema de octubre, porque hubo un par de preguntas de eso. Yo creo que hay que separar bien fuerte el tema de un shock por una vez, que requiere endeudarse y pagarlo de a poquito, que el contrato social que requiere más gasto y recaudación e impuestos que permitan solventar ese mayor gasto. Por lo tanto, estas dos cosas compiten en algún sentido, pero no tanto, porque el contrato social requiere, de nuevo, ingresos persistentes. Lo que estamos viviendo ahora es un shock por una vez, que puede durar algunos meses, pero requiere una respuesta de política distinta. La respuesta de política digamos, de octubre es aumentar gastos y recaudación. Sebastián, ¿quieres Sí, dos puntos. Uno, comentar? creo que es importante enfatizar que el paquete fiscal, llamémoslo así, o la respuesta estatal a esta crisis tiene dos partes. Una es el gasto corriente o el hecho de posponer recaudación, que genera un déficit corriente que puede estar en torno al 7, 8, 9% del PIB, eso no lo sabremos y dependerá posiblemente mucho del efecto de recaudación. También hay una parte que se observa menos porque va, en términos técnicos, bajo la línea, que es un programa de garantías estatales muy grandes que el fisco está poniendo para soportar créditos. Y esa es una deuda contingente. ¿Qué significa que sea deuda contingente? Que si los créditos que la banca paga garantizados por el Estado terminan siendo malos porque la situación económica es más mala, entonces ¿quién se va a tener que poner la mano al bolsillo? Va a ser el fisco. Es una parte importante de esos créditos. Entonces es una deuda contingente que muchas veces uno no la observa en los libros directamente, tampoco la observa en el déficit efectivo, pero de acuerdo a lo anunciado por el presidente hoy día, el proyecto que va a mandar al Parlamento es hasta por 24.000 millones de dólares, que al tipo de cambio hoy día no es muy cercano a un 10% del PIB. Y por lo tanto, esa es una deuda que hay que tener en cuenta, o es un número que hay que tener en cuenta porque corre paralelo al déficit efectivo. ¿Ya? Lo segundo, respecto al último punto que mencionaba Rodrigo y el mismo punto que mencionaba Macarena también, creo que también hay que tomar en cuenta de dónde venimos nosotros, y nosotros venimos obviamente de meses muy especiales. ¿Por qué creo que es relevante mencionar ese punto? Porque cuando discutíamos a partir de octubre o noviembre el espacio fiscal que existía, lo que muchos economistas argumentaban era decir, mira, la deuda fiscal en Chile es 30% bruta del PIB 28, y puede crecer hasta 45 y de ahí estabilizarse. Y por lo tanto, usemos ese espacio que tenemos. Desafortunadamente, este shock nos va a usar una buena parte de ese espacio. Dicho de otra manera, para que no lo use, la respuesta fiscal en este año tendría que ser tan transitoria que volvamos el próximo año con un presupuesto fiscal que crezca menos de 3% por año. Yo me pregunto, ¿es viable o no eso? Dicho de otra manera, tenemos un gran impulso fiscal este año, y para que esa cuestión no haga crecer la deuda de manera muy fuerte, se requiere a partir de ya el próximo año un crecimiento del gasto fiscal mucho menor. Eso yo veo difícil. Entonces, ¿por qué hago ver el punto? Porque nuestro espacio fiscal hoy sí es función de que logremos dar una señal al mercado, que es quien va a tomar este financiamiento fiscal, de que la situación fiscal hacia adelante en Chile va a andar por una senda razonable y no se va a salir del camino, de un camino razonable. El presidente del Banco Central, con esto termino, Ignacio, el presidente del Banco Central hizo ver el otro día que la recuperación, voy a usar mis palabras, pero creo tomar bien su mensaje, que la recuperación en la etapa post-crisis iba a depender en parte de que lográramos salir con un fortalecimiento institucional. Yo creo que por el lado fiscal un paralelo se puede hacer. El espacio fiscal que vamos a tener este año y eventualmente el próximo de continuar los déficits, también va a depender de la capacidad y el mensaje que tengamos los mercados de que hay que repensar cuál es la situación fiscal del país hacia adelante, porque los países que tienen deuda 50 o 60% del PIB emergente hoy no están capacitados para responder a shocks como este.
Gracias, Sebastián. Macarena, en la misma línea, pero pescándome de la observación de Sebastián, tú también ponías un tema, aquí hay que dar una señal como más permanente de cómo se van a comportar los mercados en una situación de deuda, pero tú ponías un componente político. Esto pasa, esta situación de mayor endeudamiento también pasa por un acuerdo político. A ver si que tú también puedes profundizar un poquito en eso. A ver, lo que pasa es que lo que yo pienso es que en ya han pasado varios gobiernos desde el 2007 de distintas tendencias, y lo que se ve es que al final del día ha habido intentos por reducir el déficit fiscal y controlar las finanzas públicas. Ha habido reformas tributarias en el camino, ha habido acuerdos, ha habido intentos de control de gasto, ha habido intentos de reasignaciones, independiente del color político. Pero al final del día, lo que uno termina viendo es ya sea, más allá de la crisis de octubre pasado, pero lo que uno termina viendo es que al final del día las finanzas públicas siguen sin converger. O sea, hay una falta de convencimiento en sectores políticos, y la presión brutal hoy día por seguir aumentando los gastos, y gastos permanentes, algunos los quieren seguir aumentando a través de deuda, o de comida, o sea, o de liquidación de activos, que en el fondo están pensados para problemas transitorios como este. Entonces, esa presión hoy día uno ve, después de todos estos años, que no ha disminuido, incluso está aumentando. Entonces, cuando uno ve hacia adelante, se pregunta, ¿qué va a cambiar de esta presión para que al final nos pongamos de acuerdo en ingreso o en gasto, en resignaciones, en lo que tenga que ser, pero ponerse de acuerdo para tomar una trayectoria que nos lleve hacia adelante y sea convincente? Porque cada vez que asume un nuevo gobierno, propone su trayectoria de balance estructural para esos 4 años. Y al final del día pasan los 4 años y esta se ha tenido que modificar varias veces al interior mientras pasa el gobierno. Entonces, no nos convencemos nosotros, no estamos convencidos políticamente de los distintos sectores, y por lo tanto tampoco vamos a convencer a los del mercado financiero internacional. Ese es el problema. Gracias, Macarena. De alguna manera, Rodrigo se anticipó respondiéndole a Silvana Arenillas. Hay 2 preguntas y con esto cerramos. Que son preguntas que hace Jorge Nostroza y Leticia, sobre la gradualidad. ¿Qué es conveniente? ¿Poner toda la carne en la parrilla, como se diría buen chileno, o ir paso a paso diciendo, este es mi programa en la situación hoy? Me gustaría ahí, si que ustedes nos pueden dar ahí alguna opinión estratégica. Y otra pregunta, para después darle la palabra a ustedes, otra pregunta es por el tipo de empresas a rescatar. ¿Puede haber una segmentación, empresas grandes, empresas chicas? Una persona preguntaba si es que es conveniente hacer una segmentación entre empresas que contaminan o empresas que no contaminan, o el rescate de empresas que puede haber es para todas por igual. ¿Quién quiere partir? Bueno, si quieren parto yo. A ver, yo creo que esto de cuán rápido ser, yo creo que hay que ser más rápido que más lento en algunas políticas, en crédito y en ayuda a las personas, porque la ayuda a las personas es para que se queden en la casa durante la cuarentena, y la ayuda a las empresas es para que sobrevivan estos días. Es muy grave que el crédito se tranque, entonces yo en esas 2 dimensiones no ahorraría en términos de decir, pucha, esperemos y vamos viendo, vamos soltando de a poco. Pero hasta ahí llega la parte de política, digamos, contracíclica, que creo que hay que hacer. Más adelante habrá que reevaluar si hay que hacer otras políticas para apoyar la demanda. Pero por ahora yo creo que son estos 2 los temas centrales, y me atrevo a decir que mientras más antes, mejor. Especialmente porque hay muchas cosas que son irreversibles en malas decisiones acá. Si nos demoramos demasiado en el crédito y pasan 2 o 3 meses, muchas empresas van a estar bajo excesiva complejidad y pueden desaparecer. Yo diría, aquí no hay que segmentar, hay que ir básicamente a todas las empresas. Las empresas más grandes pueden necesitar un rescate distinto si tuvieran problemas. Primero, ellos tienen mucho más caja y por lo tanto pueden esperar más tiempo. Todas las empresas de medianas para abajo tienen mucho menos caja, pero aún algunas grandes pueden necesitar algún apoyo. Esa es una decisión política difícil, pero yo creo que más vale la pena apoyarlas que no apoyarlas, y los mecanismos sí van a ser distintos, porque en esas empresas grandes existe información y gobernanza interna de las mismas empresas que hacen posible intervención
bien distinta, más activa directamente del Estado. Gracias. Sebastián, sobre la Ignacio, gradualidad y la sí. segmentación en los rescates. Muy corto, yo tiendo a coincidir en lo planteado con Rodrigo, en el sentido que en temas de crédito y en temas de apoyo a personas desempleadas o con muy bajos ingresos, creo que es poco lo que se puede esperar, porque las decisiones de las empresas lo estamos viendo día a día respecto de continuidad de negocio, su relación laboral con las personas, etcétera, son decisiones que se están tomando hoy día, no se están tomando en mayo ni en junio, y por lo tanto creo que ahí se necesita mucha urgencia y yo veo a las autoridades económicas, al gobierno, etcétera, arriba de ese caballo, así que creo que es una buena señal. A mí me preocupa un segundo la situación de acá a 2 meses, porque quiero volver al punto de la cuarentena. Nosotros estamos planteando una serie de políticas fiscales, el espacio fiscal, etcétera, suponiendo, crucemos los dedos, de que en junio esta cosa va a empezar a normalizarse. Si esta cosa no se normaliza y las cuarentenas se perpetúan, entonces creo que el problema va a ser de una dimensión mayor y el espacio fiscal simplemente puede no ser suficiente. Entonces creo que es ahí donde tenemos que seriamente abrirnos a la posibilidad de compatibilizar de buena manera la vuelta a cierta normalidad, cuidando el distanciamiento social, las aglomeraciones, etcétera, pero con retomar cierta actividad económica, porque si no, en mi opinión, estamos entrando en un callejón con poca salida, y creo que este debate empieza a tomar fuerza cada vez más. Respecto de rescate de empresas, este es un tema muy sensible. A mí me gusta la idea de utilizar mecanismos de mercado, llamémoslo así, o las instituciones financieras que mejor conocen esto, y por lo tanto creo que es buena la política implementada por el gobierno, que sean instituciones financieras, en este caso los bancos, quienes están metidos mejor en el conocimiento de los clientes, tienen que tener un cierto apoyo en términos de garantizar, pero también tienen que poner lo que los gringos dicen skin on the game, o sea, tienen que poner también capital o riesgo arriba, de manera de tener incentivos para que estos préstamos sean en buenas condiciones y a las empresas que son viables. Respecto a las grandes empresas, evidentemente que eso es un caso de un tratamiento especial por los montos involucrados y porque inevitablemente requiere dado que son grandes deudores, etcétera, requiere un compromiso en términos de una pérdida de poder político y de valoración de los accionistas, también un sacrificio por parte de quienes son acreedores y prestaron a estas compañías, el negocio anduvo peor, y por lo tanto ahí se requiere, y la intervención del gobierno en ese caso eventualmente podría requerir montos mucho más grandes, y por lo tanto creo que son soluciones mucho más específicas y caso a caso, como lo que se ha dado en otros países del mundo, que el masivo apoyo crediticio a las empresas a través del sistema financiero. Macarena, ¿quieres decir algo tú sobre gradualidad y rescate selectivo o no selectivo de empresas? A ver, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijo Sebastián Rodrigo, así que no lo voy a repetir. Lo que sí quiero recalcar es un argumento que dio Rodrigo en su presentación que lo encontré muy interesante, y son estas facultades al Ejecutivo que se le otorgan por un tiempo en particular, para que sea el Ejecutivo el que tome decisiones y no tenga que ir al Congreso a hacer los proyectos de ley. En Chile, porque parte de la gradualidad o no, también está en eso, porque no basta solamente con decidir las medidas a tomar, sino que hay que ir al Congreso para que sean aprobadas. Y muchas de ellas es ahí también donde entran a trancarse. Entonces, es interesante avanzar en esa idea que planteó Rodrigo. Ese punto me gustaría destacar nomás. Gracias, Macarena. Entonces, antes de darle las palabras de cierre a cada uno de los panelistas, quiero recordarle a los que todavía están participando, tenemos cerca de 450 personas que todavía están participando, así que le agradecemos mucho la lealtad a este seminario, y vamos a hacer próximamente otro seminario en donde vamos a discutir en mayor profundidad las medidas que el gobierno está ofreciendo, sobre todo las medidas de política social. En el seminario de hoy nos interesaba la mirada macroeconómica y fiscal. Entonces, en el cierre estamos sobre la hora. Este es el minuto de gracia de Rodrigo, Sebastián, Macarena, para dar el mensaje de fuerza que ustedes quisieran dejar como la frase para el bronce, la frase más importante, el mensaje más importante que quisieran dejarle a la audiencia respecto de la discusión que hemos tenido hoy día.
Siguiendo la secuencia, ¿quieres empezar tú, Sebastián? O ya que Rodrigo se ha tomado la palabra otras veces, le damos la palabra a Rodrigo primero. Encantado. Rodrigo. Ah, no, Sebastián. ¿Yo? No, quizás repetir dos cuestiones que a mí me parecen importantes, quizás de perogrullo. La caída acá en la actividad económica es muy fuerte. Vamos a tener en Chile la recesión más grande desde el año 82, con bastante distancia del año 82, pero creo que ese es el tamaño del problema. Esto es más grande que la crisis del 2009, más grande que la del 98, aunque de una naturaleza muy distinta. Si efectivamente la salud, la vacuna nos acompaña, entonces esta cuestión puede ser una B corta o una crisis muy profunda, pero de corta duración. Si esta cuestión, el coronavirus, llamémoslo así, o el problema de salud no cede y en 12 meses más empiezan a terminar las cuarentenas y la gente se vuelve a enfermar, etcétera, entonces creo que vamos a entrar a otro estadio del problema. ¿Ya? Mi llamado principal es a discutir muy seriamente y con mucha altura la posibilidad que yo observo creciente el debate, por eso puse esta lámina entre Noruega y Suecia, de buscar espacios para compatibilizar el cuidado de la salud de las personas en riesgo con la situación económica de las personas, porque ahí hay una crisis que, claro, los espacios del gobierno pueden existir para hacer un suple en ingresos, para proteger a ciertas empresas, etcétera, por un lapso acotado de tiempo. Que esto se perpetúe, a mí me da la impresión de que limita seriamente la capacidad del Estado de hacerlo, sin complicaciones mayores en términos de déficit, tasas de interés, etcétera, y por lo tanto, creo que hay que poner el foco en eso. ¿Qué vamos a hacer de acá a 1 o 2 meses más para ir encontrando espacios de normalización económica? Sin esos espacios de normalización económica, cuidando la salud, por cierto, creo que podemos estar entrando en un callejón sin salida. Gracias, Sebastián. Rodrigo. Bueno, a mí me gustaría terminar con dos ideas centrales. Una, estamos jugando el partido todavía. Esto no es una cosa que está completamente dada. Posiblemente la profundidad está dada, pero cuán rápido salgamos y cuán graves son los efectos va a depender de las políticas, y no solo de las políticas económicas. Aquí me quiero enganchar con lo que decía Sebastián. Es muy importante que en el lado de la medicina, de la epidemia, vayamos a más cosas que cuarentena. Esta idea de testeo, más aislamiento, más seguimiento, son súper centrales, y eso hay que escalarlo, y esa es una etapa que tenemos que entrar lo antes posible. Y la segunda gran idea que quiero dejarlo es que discutimos harto de los bancos, pero la verdad es que hay mucho crédito no bancario también en Chile. Hoy día lo que se anunció por parte del gobierno creo que es un muy buen paso y que se hace bastante cargo de la parte bancaria, pero nos falta un paso adicional en la parte no bancaria, en que hay factoring, hay crédito automotriz, hay créditos directos que tenemos que mirar, porque ese mundo también requiere cierto apoyo para que la salida de la recesión sea rápida. Macarena, tus palabras para el bronce. Mis palabras para el bronce. Básicamente los dos mensajes que yo dejé, que también han sido algo recogidos por los otros dos panelistas, necesitamos rapidez, y eso no se va a lograr si no hay acuerdos, acuerdos de distintos sectores políticos, técnicos, distintos acuerdos, y por otro lado también acuerdos para que una vez salido de esto, que nadie sabe todavía, nadie tiene la bola de cristal, ni puede decir cuándo va a terminar, ni qué es lo que hay que hacer para terminarlo, porque claramente todavía falta mucho por ver, y por lo tanto también eso hace que las decisiones de política fiscal hoy día sean difíciles, porque son bajo un nivel de incertidumbre brutal. Pero también se necesita, una vez pasado esto, el acuerdo para ver hacia dónde seguimos adelante, porque claramente cada ciertos años pasa o algo como esto o algo, pero con consecuencias similares que vamos a tener que afrontar y no vamos a quedar bien parados para ese momento. Muchas gracias, Macarena. Vamos a cerrar porque ya son las 6:08 de la tarde. Tal como les dijimos al inicio, las presentaciones de los tres panelistas van a quedar a disposición de ustedes en la página web politicaspublicas.uc.cl. Les pido disculpas, hubo muchas preguntas. Un exalumno tuyo, Sebastián, desde Perú, se conectó, te mandaba saludos y hacía preguntas muy complejas. Personas de Osorno que se contactaron, muchas gracias por su participación. Intentamos recoger
el máximo de preguntas, pero también queremos mantenernos en un formato acotado de tiempo. Así que los invito a mirar los PowerPoint a partir de mañana en la página web que ya les decía, y les agradecemos nuevamente su participación. Hay otra persona que saluda desde Copiapó, y la última declaración, yo le pedí especialmente a Macarena que fuera la tercera panelista, porque su tema era el tema fiscal, no tanto la mirada macro, y pensamos que la secuencia del desarrollo de los paneles era mejor tener la mirada fiscal hacia el final de las presentaciones. Así que 1.000.000 de gracias por su participación, y como les digo, próximamente vamos a hacer otro seminario para discutir las medidas de intervención que el gobierno está haciendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Cerramos la todos. presentación. Gracias por la invitación.